Muy buenas tardes, amados hermanos. Estamos un día más para compartir una palabra de parte del Señor. Quiero leer en el libro de Nehemías, el capítulo 4, que dice así: Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Y se les permitirá volver a ofrecer sacrificio? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de tu menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre la cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Quiero leer primero esta parte. Dice: oyendo Tobías y Sanbalat se enojaron, hicieron burla y escarnio. Siempre el enemigo va a querer tirar por tierra la obra de Dios, porque recordemos, hermano, que Nehemías y todo ese grupo de personas que fueron allí a edificar el muro iban de parte de Dios. Dios había dado una orden, hermano, y cuando Dios da una orden de que hagamos algo, no hay nada que lo detenga. El enemigo se va a enfurecer, el enemigo se va a querer levantar, va a querer tirar por tierra la obra de Dios. Pero sepamos, hermano, que la obra es de Dios, no es de los hombres, la obra es del Señor. Días pasados me mandaron un meme de como que el diablo le decía a Dios: cerré las iglesias, y Dios le decía: te equivocaste. Cerraron los templos, pero ya abrí una iglesia en cada casa. Dios nos ayude, hermano, en esta hora, que la obra de Dios no se pare por nada. Dice: hicieron burla, hicieron escarnio y empezaron a decir: ¿qué hacen estos débiles judíos? Siempre el diablo va a querer tirar, como decía, por tierra la obra de Dios y nos va a tratar de débiles. Y sí, a nuestra fuerza, a nuestra capacidad, somos débiles, pero dice la palabra que debemos sacar fuerza de debilidad. Y Hechos 1:8 dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Hermano, nosotros tenemos el Espíritu Santo, hemos recibido el Espíritu Santo, y por consecuencia tenemos el poder de Dios. Ese poder que habla, hermano, es el poder que Jesús dijo allí también en San Lucas capítulo 24, cuando antes de ascender dice: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y ese poder es el que nos mueve, ese poder es el que nos transforma, poder es el que nos da fuerza. Con ese poder podemos caminar y hacer la obra del Señor. Dice: ¿qué hacen estos débiles? Dice: se levantarán. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Se les permitirá volver a ofrecer el sacrificio. El sacrificio era algo importante para el pueblo de Dios, para el pueblo del Señor. Hoy ya no tenemos que hacer el sacrificio lo hizo Cristo por nosotros. Pero en ese tiempo era importante, estaba levantado el altar del sacrificio, pero no lo podían hacer. ¿Por qué? Porque las murallas estaban derribadas y por consecuencia no podían. Pero al levantar las murallas, el diablo sabía que se podía volver a hacer el sacrificio que era tan importante, la redención del pecado de la humanidad en ese tiempo de los judíos. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas.
Si miramos el capítulo 1 y el capítulo 2, vemos que estaba destruida toda la ciudad, toda la muralla estaba derribada por tierra, estaba destruida. Pero hermanos, Dios dice que reedificarán las ruinas antiguas y que nos vamos a levantar cuando estamos caídos. Dice el verso 3, estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edificarán de los muros de piedra, si subiere una zorra, lo derribarán. Lo que ellos edifican, dice, esto no es nada. Y mucha gente piensa, ¿qué van a hacer esto? Mire, hermano, el pueblo judío volvió a Israel. ¿Y saben qué dijo un presidente de los Estados Unidos cuando había mucha oposición? Déjenlo, dice, total es una tierra desértica. ¿Qué van a hacer? Que se mueran en el desierto. Miren lo que hoy es Israel, hermano, por la obra de Dios, solamente porque la mano del Señor estuvo con ellos. Hoy Israel es una potencia económica, es una potencia en tecnología, es una potencia en armamento, es una potencia en ejército. ¿De dónde? De una tierra desértica, en un lugar donde no había nada. Dios, en su gracia, en su misericordia, dice la historia que muchos judíos cuando volvieron allí, dice, por esto estuvimos tantos años esperando para volver, casi 2000 años para volver a la tierra prometida. ¿Esta es la tierra prometida? Sí, esa es la tierra prometida, porque la obra, recuerda hermano, es del Señor. Dice en el verso 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Hermano, mientras haya ánimo para trabajar, mientras haya ánimo para servir al Señor, Dios va a seguir levantando y haciendo su obra. Hicieron en ese momento hasta la mitad de la obra, y cuando estaba hecha la mitad de la obra, el verso 7 dice, aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Miren, primero dice que se enojaron, primero hicieron escarnio, pero vieron que la obra no paró y que el muro se había levantado hasta la mitad. Los hombres tuvieron fuerza, los trabajadores tuvieron fuerza. Hermano, en esta hora les digo, tengamos fuerza para seguir adelante, para seguir trabajando, para seguir edificando. Y dice, pero cuando vieron que los muros se habían edificado hasta la mitad, dice, se encolerizaron. No es lo mismo enojarse que encolerizarse. Encolerizarse quiere decir les revolvió el estómago. Se transformaron porque vieron la obra del Señor levantada. Dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y a hacerles daño. Entonces, dice el verso 9, esto me gusta, entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos y pusimos guardas contra ellos de día y de noche. Entonces oramos, y no solamente oramos, pusimos guardia de día y de noche. Guardia significa oración, guardia significa vigilia, dice, porque pusimos de día y pusimos de noche guardia. Oramos al Señor. La oración también significa acción. Dice, pusimos guardias de día y pusimos guardia de noche. Pero fíjense el verso 10 dice, dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Mira, hermano, los de Judá vinieron con una palabra negativa. Siempre aún dentro del pueblo de Dios hay palabras negativas. Los de Judá eran los guerreros, los de Judá eran aquellos que tenían que salir a la guerra. Fíjense lo que dice allí el libro de Jueces, dice, hubo guerra contra los pueblos y preguntaron el pueblo de Israel, ¿quién subirá a pelear? Y Dios le dijo, Judá.
Judá era la tribu guerrera, pero en este caso los guerreros habían bajado los brazos. Hermanos, guerreros, no bajemos los brazos, no miremos que el escombro, no miremos que la sociedad, no miremos los problemas, miremos que Dios está en el trono. El verso 13 dice: entonces por la parte baja del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Fíjense lo que dice el verso 13. Dice: entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro, de los sitios abiertos, puse al pueblo por familia. Miren, los guerreros habían bajado la guardia, pero él dijo: ahora es la hora de la familia. Hermano, cuando los guerreros bajan la guardia, la familia no tiene que bajar la guardia. Y dice: puse guardia por familia. La guardia era la familia que tenían tres armas diferentes. Tenían espadas, tenían lanzas y tenían arco. La espada es la lucha cuerpo a cuerpo. La lanza es la lucha a media distancia, y la flecha, que era el arco, era la lucha a distancia. Tenemos que pelear cuerpo a cuerpo, tenemos que pelear a media distancia y tenemos que pelear a larga distancia. Dios nos ayude, hermano, la familia en esta hora, que podamos pelear primero cuerpo a cuerpo, en el seno del hogar, en el seno de la familia, juntarnos, estar más juntos, hacer cultos de adoración, cultos de alabanza, estar preparados. Para eso es la lucha con la espada, la lucha cerca, pero hay una lucha a distancia que son con nuestros hermanos. Hay una lucha que tenemos que pelear también más lejos, que es tirar flecha, orar por el gobierno, orar por los médicos, orar por la policía, orar por la gente que sale a la calle, orar por todos. Le dejo esta palabra porque dice: acuérdense del Dios grande, del Dios temible, y peleemos, aleluya, peleemos por eso. ¿Por quién? No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Aleluya, acordémonos, no temamos, acordémonos del Dios grande, del Dios poderoso. Aleluya. Termino con esta frase. Éxodo 14, verso 13. Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Por los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Gloria a Dios, aleluya. Siempre, hermano, Dios tiene la salida, Dios tiene la solución. En este momento, Nehemías estaba tratando de animar, tratando de alentar al pueblo, y lo puso al pueblo por familia, le dio armas, le dio argumentos para pelear contra el enemigo. Y le quiero recordar este versículo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hermano, no tengamos miedo, no tengamos temor de los Tobías, de los Sanballat, de lo que se levantan, de lo que quiere venir. Hoy en día tenemos la pandemia, muchos están diciendo la crisis que se viene, el hambre que se viene, y sí, posiblemente, hermano, venga eso, pero no tengamos miedo. El pueblo del Señor siempre va a marcar la diferencia. Quiero orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos. Oro por mis hermanos, que tú les des la fortaleza para pelear por la familia, para pelear por el hogar, para orar, Señor amado, por nuestra nación, por nuestro presidente, por nuestro gobernador, por nuestro intendente, Señor, por aquellos que trabajan, que salen a la calle, la policía, Señor, tanta gente que salen a trabajar día a día, que tú los guardes, que los proteja, Señor, y sobre todas las cosas, guarda tu pueblo, guarda a tus hijos, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.